Vamos a seguir con Fernando Bordiñón. Él es licenciado en Sistemas de Información, magíster en Redes de Datos y doctor en Educación. Se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. En la actualidad, sus trabajos de investigación y producción de materiales docentes se orientan en dos líneas principales: estudio de los saberes tecnosociales de los jóvenes y cómo los mismos dialogan con las instituciones educativas, y desarrollo de saberes digitales en la educación obligatoria básica. Te escuchamos, Fernando. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, por tan buenos encuentros que he asistido, los otros dos, donde todos dialogan entre sí, porque poco lo que termina diciendo Alejandro, esta aceleración de la ciencia y la tecnología hace de que estamos como en un tsunami, y a veces es difícil pararse unos segundos a pensar qué es lo que nos está pasando. O sea, pensar adentro del tsunami es muy difícil. Bueno, yo traje algunas notas sueltas que tratan de dialogar con lo que nos convoca hoy. Parte de lo que tenía preparado ya abonó al terreno Alejandro. Mi idea es, al principio, hablar de la pandemia como la metáfora de una mudanza, donde aparece todo aquello que estaba olvidado o escondido, que es lo que nos pasa. Mirá el juguete del nene que habíamos perdido, los aros que hace años te regaló la tía Susana. Bueno, esa metáfora de mudanza donde aparece aquello que teníamos naturalizado, es lo que nos habló Alejandro al principio, de esas asimetrías grandes que hoy se revelan y se muestran y se hacen más visibles. Si bien la pandemia es una suerte de cisne negro en lo de Taleb, como un hecho biológico, está en sintonía con estos grandes cambios y con los problemas que nos están generando a nosotros como sociedad dentro de este paradigma informacional. En particular, en el Observatorio OISTE, que integramos 3 universidades, José Cepaz, San Martín y Pedagógica, más o menos a fin de abril, quisimos empezar a estudiar esto, a ver cómo podíamos colaborar, viendo qué pasaba, y bueno, tratamos de articular un trabajo conjunto con ministerio, con provincia, con nación, puertas cerradas. Había otras necesidades, había otras prioridades, y salimos solos a la cancha, desgraciadamente, y nuestra idea no era hacer una muestra representativa, porque no íbamos a tener recursos suficientes para hacerlo, pero sí tratar de recoger la mayor cantidad de testimonios de actores educativos de los distintos niveles, que nos permitan comprender la magnitud de estos cambios, comprender la magnitud de este momento. Y bueno, pudimos recoger en su momento más de 5.000 voces, que las estamos trabajando muy de a poco, las estamos analizando. Son voces, muchas de respuesta abierta, donde hay relatos de situaciones, y también, bueno, hay datos cuantitativos que dialogan con esa primera parte de Alejandro, donde aparecen esas brechas, donde aparecen esas asimetrías que tienen que ver con las zonas del país, que tienen que ver con la conectividad, la calidad de servicio en los distintos puntos. No es nada nuevo. Que tienen que ver con la disposición de pantallas, de medios, en familias, en hogares, en docentes. Por ejemplo, un dato que nos llamó la atención fue que en nuestra muestra de secundario hay un 20%, que es una muestra de 2.000 casos más o menos secundario,
un 20% de esos 2.000 casos es una máquina de conectar igualdad, por ejemplo. A ver, no me muestran entre comillas, sino en las voces testigos, más que muestra, porque estadísticamente no tiene representatividad, sí tiene como testimonio. Y esos testimonios encontramos un 20% de máquinas de PCI en hogares de secundario, la mayoría de docentes, que están siendo utilizados. También encontramos que ese tema, el celular tan a veces despreciado o mirado de costado o con miedo por no entenderlo, en este momento pasó a ser la pantalla que pudo permitir desde algunos acuerdos de mercado sostener una parte buena de la mediación a través de acuerdos del gobierno y nos hace ver que a veces no solemos, cuando vemos el pasado reciente, nos quedamos en cosas chicas, en situaciones que dificultan la planificación, que dificultan mirar este terreno de cambios, este contexto de cambios que estamos atravesando y que a veces esos miedos y esa falta de planificación en educación nos lleva a encontrarnos desnudos ante las situaciones que ocurren inesperadas. Y eso también lo vimos en el tema plataformas. También hicimos un análisis de plataformas para la educación que estaban utilizando en esos 5.000 casos, por un lado, y después, por otro lado, que estaban utilizando distintos estados del mundo, a partir de consultas con colegas. Y una de las cosas que encontramos también es que las plataformas que se estaban utilizando desde los estados tenían que ver más con portales de distribución de contenidos, de curación de contenidos, de desarrollo para que suceda la mediación, para que suceda el trabajo colaborativo. Puedan distribuirse, digamos, esas aulas, esos espacios de mediación tan necesarios y algunos que están faltando hoy, que un poquito más adelante los voy a comentar. Entonces, eso no fue solamente un problema de Argentina, lo vimos en distintos países, que nos quedamos solamente en los portales de curación de contenidos y no miramos en el desarrollo, en el aporte, en el soporte, en la oferta de otros servicios necesarios para la educación. Bueno, acá, en caso de Argentina, empezaron a haber respuestas, hubo respuestas desde provincias, como el portal Guacurarí en Misiones, o Aprendemos Todos en Corrientes, y ahora la iniciativa Juana Manso. Son iniciativas que van más allá de los clásicos portales que vimos, y que de alguna forma empiezan de a poco a definir un nuevo camino para la mediación, un nuevo camino para esa escuela, llámese como sea, híbrida, me gusta a mí, en el que necesitamos esa presencia del Estado, tomar esas banderas, redefinir políticas públicas, invertir en eso, para que ya, digamos, podamos construir una suerte de soberanía técnica en relación a cosas que podamos programar, configurar nosotros, pero por otro lado, para trabajar con este mix, nosotros como Estado tenemos que conocer. Y ese conocer significa abrir las cajas negras tecnológicas, conocer los planes de negocios insertos, poder dialogar en acuerdos de negocios que no sean tan asimétricos. Y eso me parece que ahí es un desafío, uno de los desafíos que tienen los estados en pos de
elevar un poco esos niveles de soberanía tecnopedagógica. Esto por un lado. ¿Por qué? Porque vimos como cuando analizamos el uso de esas plataformas, donde en la exposición anterior se mostraron muy bien cuál es esa variedad e intensidad, una de las luces rojas que advertimos es que, como un poco estaba diciendo antes, esas cajas negras tecnológicas no son espacios apropiados muchas veces para la educación, y menos para la educación pública. Entonces, en una pandemia, en un estado de excepción, como herramientas al alcance de la mano, en un sálvese quien pueda en pos de la continuidad pedagógica tan mentada, pueden servir. Pueden ser curitas que pueden ayudar, contribuir a que ciertas cosas pasen. Ahora, en un futuro cercano, cuando esta educación híbrida se fortalezca, tome una mayor configuración, una mayor definición, debemos pensar y debemos evaluar verdaderamente cuál de todas esas plataformas son las que verdaderamente deberíamos continuar utilizando en educación. Y cuáles otras plataformas nuevas deben ser apoyadas desde las políticas públicas, ya sea adquiriendo licencias por un lado y por otro lado desarrollando, configurando, instalando. Una anécdota en esto. En el sistema universitario existe el consorcio SIU. El consorcio SIU es un espacio de desarrollo de software entre pares, entre universidades pares, que creo que es desde el año 95, 93, desarrolla todos los sistemas administrativos de las universidades. Son 25 años de historia. Fíjense que durante todas estas 2 décadas y media, en ningún caso desarrolló sistemas que tengan que ver con el aula, sistemas que dialoguen con el aula, sistemas para usar en el aula. El único que se acercó al tema fue el servicio de videoconferencia, y que fue algo bastante discutido y bastante no acordado, que terminó en una fragmentación muy grande en pos de la construcción temprana de un sistema de videoconferencias propio. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos capacidad, porque todos esos 25 años de historia de equipos de desarrollo de software y experiencias, y librerías realizadas y acuerdos realizados, pueden ser puestos en función de desarrollar software que dialogue con el aula. Pero no. Fuimos primero sobre lo administrativo y nos olvidamos totalmente de lo que pasa en el aula. Entonces quiero decir que esto es un tema de políticas públicas. Esto tiene que ver con estados presentes que no solamente seleccionen productos, sino también que ayuden a ese desarrollo, porque ese desarrollo, de alguna medida, es el que debe estar en consonancia con nuestro modelo de país. Si hablamos, por ejemplo, de una ley de economía del conocimiento, también tenemos que estar hablando que esa ley esté al servicio de un modelo de soberanía tecnológica. Y ese modelo de soberanía tecnológica, una de las patas muy grandes, es la educación como formación y no solamente como capacitación. Entonces, ahí, en ese tema, una de las cosas que encuentro también es la falta de esa pata de la educación pública, como uno de los actores principales de la ley, quedando resumido solamente a capacitaciones. Bueno, sin irme de tema y recuperando, entonces, esto por un lado, el lado de que aparezca lo escondido, de que aparezca aquello que estaba tapado, de que de alguna forma se visualice esto y esto se tome como prioridad en las políticas educativas, y una luz de alerta acerca de las tecnologías
que vamos a utilizar en un futuro cercano. Segundo tema que quería comentar es en relación con el título de este encuentro, que tiene que ver con de la emergencia a la oportunidad. Y quiero ver este momento como una oportunidad. Como una oportunidad donde millones de docentes que fueron expulsados, entre comillas, a un territorio que no era común a sus prácticas, a un espacio, un tiempo, donde el aula física desapareció y donde ellos tuvieron que invertir, por así decirlo, millones de horas como comunidad docente en investigar, en explorar, en términos de Barico, si se quiere decir, en esos términos, herramientas para tratar de sostener esta continuidad, esta tan mencionada continuidad. Y cada uno lo hizo como pudo, con lo que tuvo, con el apoyo y la contención de su institución, cuando lo tuvo, pero hay muchas horas, horas y horas de exploración docente. Y creo que ahí hay un potencial de experiencias, un potencial muy importante para nosotros desde la universidad, desde nuestro rol como investigadores, de revisar y tratar de buscar aquellas mejores prácticas, aquellas mejores usos de recursos, aquellas mejores opciones educativas y visibilizarlas. Creo también que ahí hay una fuente de riqueza que es totalmente distinto a cómo se venía trabajando, que era a partir de capacitaciones y formaciones públicas. Ahora los mismos docentes fueron puestos en una situación donde ellos tuvieron como una ruptura, entre comillas, arreglárselo solos. Entonces, me parece que ahí empieza a haber una fuente que va más allá de este tiempo de pandemia y de ruptura, con una fuente de ruptura de las prácticas y con una posible fuente de ruptura de las prácticas para pensar nuevas apropiaciones y para pensar en reducir esos desacoples que tiene la educación con el presente. Una anécdota chiquita y corto, porque Lucila, ya estamos con el tiempo. Bueno, una anécdota chiquita y corto. La semana pasada, en una tutoría con un estudiante de especialización, me dice, bueno, me cuenta cómo está trabajando, y me dice, mira, yo lo que hago hoy es, aparte de las tan mentadas videoconferencias que me piden y del aula que tenemos que tener, el espacio de colaboración lo llevo adelante con una plataforma que utilizan para la colaboración los gamers. Porque al principio del año, cuando yo les planteé a mis estudiantes cuál era la mesa virtual, cuál era el escritorio virtual para trabajar, que ni en su momento la plataforma de videoconferencia lo daba, ni en su momento Moodle como plataforma que tenía en esa institución lo daba, ellos me plantearon, nosotros en el mundo de los videojuegos tenemos varias plataformas, por ejemplo una plataforma es Discord, y sobre ella podemos hacer reuniones sincrónicas, reuniones de voz, reuniones que usan muy pocos recursos, donde discutimos entre nosotros, y después podemos, y lo empecé a probar. Y a partir de ahí empecé a trabajar con un agregado, es un poco lo que planteaba Alejandro como Slack, con un agregado para la colaboración sincrónica y asincrónica también. Entonces digo, esos son ejemplos de cosas que están empezando a aparecer y que merecerían ser estudiadas hoy para poder devolver
si hay verdaderamente innovaciones reales que surgen de los propios actores educativos. Bueno, gracias.